Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar otra vez, como todos los martes y jueves, con este tiempo devocional que vamos a la palabra de Dios y a partir de una porción de la palabra de Dios sacamos alguna enseñanza que nos ayude a entender mejor a Dios y al plan de Dios para nuestra vida. Estamos recorriendo el Evangelio de Juan. Roque lo está haciendo los jueves y yo lo estoy haciendo los días martes. Así que vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ya vimos la semana pasada que en este encuentro Jesús habla con esta mujer que era de mitad judía, había una enemistad fuerte entre judíos y samaritanos. Pero Jesús rompe esas discriminaciones, rompe esa separación y se acerca a la mujer porque él tenía interés de llegar con su evangelio a Samaria también. Esto nos habla claramente de que el Señor no hace acepción de personas y que el Señor ama a todo el mundo por igual. Así que, bueno, en el encuentro pasado vimos en el desarrollo cómo Jesús iba por un camino y la mujer samaritana iba por otro, ¿no? Dos paralelas, y Jesús las va uniendo hasta que hacen un encuentro donde la mujer samaritana tiene un contacto con lo divino, ¿no? Tiene un contacto con la luz, porque Jesús la va llevando a un terreno espiritual. Ella estaba en un terreno natural, del terreno natural pasa al terreno religioso, y en ese momento es cuando el Señor le revela su condición de una manera profética, y es cuando ella se le abre el entendimiento y la fe hacia Jesús. Ahí se produce ese contacto, y es ahí donde Jesús le imparte esta enseñanza acerca de la adoración, que ya hablamos la semana pasada. Ahora, en el mismo pasaje viene el segundo encuentro, que es cuando los discípulos del Señor llegan a Jesús. Ellos habían ido a comprar comida, Jesús estaba solo con la mujer samaritana, y entonces estos discípulos regresan al lugar donde estaba Jesús y lo encuentran hablando con la mujer samaritana, y esto les llama la atención. Así que vamos a leer a partir del verso 25, ya terminando. La mujer dice, le dijo a la mujer samaritana: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Este es el punto culminante de este encuentro de revelación, donde Jesús mismo le declara que Él es el Mesías, el Cristo. En esto, dice, vinieron sus discípulos, estoy en el verso 27, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Otra vez encontramos esta dicotomía, este entendimiento carnal, natural, contra un entendimiento divino, un entendimiento espiritual de Jesús. Otra vez tenemos acá el mismo choque que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Otra vez se generan estos dos carriles, y Jesús otra vez trata de llevar a sus discípulos a un contacto para que tengan entendimiento espiritual. Entonces, en el verso 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días allí. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué tremendo pasaje, ¿no? Qué momento donde esa realidad del reino de Dios llegó a la ciudad de Samaria. Jesús era el portador de lo divino, el portador de toda la virtud del reino de Dios, y él impartía ese poder, impartía esa revelación, impartía esa gracia. Se lo impartió a la mujer samaritana. A partir de esta mujer se inició ahí, por el testimonio de ella y la revelación que tuvo de Cristo, se inició un proceso evangelístico, de tal manera que se encendió la llama de lo espiritual, se encendió la llama de lo espiritual, y estaban los samaritanos queriendo hacer que Jesús se quedase. Jesús se quedó y siguió trabajando ahí con su palabra en la ciudad, y todos, dice que muchos creyeron en esos 2 días que él se quedó, y esto encendió en el lugar una especie de despertar espiritual. Ahora es importante que podamos entender esto. El punto de contacto de Dios es el punto de contacto con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. En estos 2 encuentros que tuvo Jesús, ya venía con sus discípulos, pero se genera un nuevo encuentro con sus discípulos en una situación diferente. Nunca lo habían visto hablando con una mujer. Dice, se maravillaron. Ninguno le preguntó qué decía, pero vieron que algo estaba pasando. Pero otra vez Jesús funcionaba en otro plano espiritual. Jesús se movía en otra dimensión espiritual, diferente a la de la mujer samaritana y diferente a lo de los discípulos. Se movía, él tenía un entendimiento espiritual, él se movía en un terreno espiritual, y a partir de ese terreno espiritual, él trataba de que las personas hicieran contacto con lo divino, y ese contacto con lo divino se llama lo que en la Biblia se denomina revelación. Revelación. Y la revelación viene cuando el conocimiento y la palabra de Dios vienen a ser tocados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso era imprescindible para esos discípulos que quedaron después de la ascensión del Señor recibir el Espíritu Santo. Cuando recibieron el Espíritu Santo, lo que ellos conocían, lo que ellos iban viviendo de Dios, se convirtió en revelación, se convirtió en una nueva forma de ver a Dios, de conocer la voluntad de Dios, y al mismo tiempo de poder vivenciar los recursos que Dios traía a ellos por medio de esa fuente que era el Espíritu Santo de Dios. Y lo mismo ocurre en este pasaje. Los discípulos hablan de una comida y Jesús habla de otra comida. Los discípulos hablan de una realidad y Jesús les habla de otra realidad. Jesús le dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, y yo le digo que ya está blanca, dice, la mies para la siega, como diciendo, espiritualmente estoy hablando de una siega, no estoy hablando de una siega de grano, una siega natural, una siega que fue hecha por mano de hombre. El Señor está diciendo, estamos entrando en el tiempo de la siega. Otros sembraron, dice, y ustedes están entrando en sus labores. Pero está hablando de un tema
netamente espiritual. Entonces, yo quiero ir a otro pasaje para que nos aclare esto, porque sin revelación no se puede hacer la voluntad de Dios. Sin revelación no se puede crecer en la vida cristiana. Si no tenemos esa mente renovada por el Espíritu Santo, no podemos comprender qué es lo que estamos viviendo, hacia dónde nos lleva Dios y qué es lo que Dios quiere hacer también en nuestra propia vida y a través de nuestra vida. Entonces se detiene el proceso de Dios, se detiene la obra de Dios. Y vamos a leer en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, voy a leer 3 pasajes. 1 Corintios capítulo 2, dice 14, 15 y 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y acá el apóstol termina diciendo algo que es muy importante, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es un entendimiento carnal y natural que es reemplazado por un entendimiento espiritual y sobrenatural. La mente de Cristo es la que se construye a partir de una revelación creciente que viene del Espíritu y del conocimiento de la palabra de Dios, una revelación creciente de la voluntad de Dios, una revelación creciente de la relación que establecemos con el Dios vivo por medio del Espíritu Santo, el cual también dice la Escritura que nos va revelando la mente y el entendimiento de Dios. Entonces Jesús buscaba que las personas que estaban a su alrededor, sus discípulos sobre todo, fuesen tocando lo divino, fuesen tocando lo espiritual. Entonces Jesús les instruye en este proceso de revelación, ¿no? de llevarlos de un terreno natural a un terreno espiritual. Y eso es el caminar del creyente. El caminar del creyente no es acumular conocimientos teológicos o acumular conocimientos fríos de la palabra de Dios, sino que esos conocimientos tengan un contacto con el Espíritu de Dios, de tal manera que se transformen en una luz de Dios, que se transformen en revelación. Entonces revelación tras revelación tras revelación produce una mente transformada, como dice Romanos, capítulo entendimiento transformado, Romanos 12:2, y ese entendimiento transformado produce la mente de Cristo. Esto tiene que ver con muchos pasajes bíblicos. Yo voy a leer algunos solamente. En Efesios 2, capítulo 2, verso 6, dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que un cristiano que tiene una mente espiritual, que tiene una mente que ha sido tocada por Dios y ha traído revelación de Dios, ha traído luz de Dios, ve las cosas como Dios las ve desde la óptica de Dios, la ve no solamente en el plano natural, las ve en lo que Dios está haciendo. Esto no es que conocemos todo lo de Dios, pero sí lo que es pertinente a lo que nuestra vida está transitando y a lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás quiere bajarnos de esos lugares celestiales, nos quiere traer a los lugares terrenales. Entonces nosotros vivimos en ese plano bajo de la voluntad de Dios y chocamos porque no entendemos, no podemos entender lo que Dios está haciendo, no lo comprendemos, y al no comprenderlo sufrimos de malas decisiones, sufrimos de que no podemos avanzar en el plan de Dios y no es que no hay un corazón para Dios, es que no hay una intimidad en el interior con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo quiero animarte
que si estás acercándote a Dios, te has acercado a Dios, el Espíritu Santo está en tu interior. El Espíritu Santo te ha sido dado por Dios. Y ese Espíritu, ese es el que quiere establecer una relación constante, una relación permanente contigo en cuanto a tu mente, a tu entendimiento, a tu conocer la voluntad de Dios. Entonces tenemos ese nivel de revelación, ese contacto de lo espiritual con lo natural que trae esa luz, y uno empieza a ver las cosas de otra manera. Uno empieza a posicionarse en la fe, en la guerra espiritual, de otra manera, porque uno conoce la voluntad de Dios, al conocer la voluntad de Dios, conocemos la grandeza de Dios, podemos descansar en Dios, podemos descansar en sus promesas y saber que pase lo que pase, es Dios el que está actuando. Y esa seguridad nos la da el Espíritu Santo. La soberanía de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces, la mente de Cristo sentado en los lugares celestiales, el hombre natural y el hombre espiritual. Nosotros somos ese hombre natural y carnal que está siendo transformado en personas espirituales, para que podamos testificar y que podamos transmitir esas virtudes de Cristo, de la que nos habla Primera de Pedro en el capítulo 2, las virtudes de Cristo que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Algo parecido tenemos en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que está en Segunda de Reyes 6:17. Este es un pasaje también muy revelador, porque Eliseo era un hombre, uno de los profetas de Dios más ungidos en cuanto a señales poderosas, a señales poderosas. Y tenía un criado que se llamaba Giesi, y este criado Giesi era un hombre carnal, era un hombre natural, no tenía la espiritualidad que tenía Eliseo. Entonces hay un momento donde es buscado para ser asesinado Eliseo, y el rey le manda multitud de ejércitos, enemigos, que lo rodean el lugar donde él estaba. Entonces sale Giesi y le dice: Eliseo, estamos rodeados por un ejército, no tenemos alternativa. Y Eliseo le dice, le pide a Dios que le abra los ojos. ¿Qué ojos? Los ojos del entendimiento espiritual, para que vea. Y cuando se le abren los ojos del entendimiento espiritual, dice que Giesi vio detrás de esos ejércitos, dice que vio carros de fuego. Carros de fuego, un ejército de Dios que era muchísimo más poderoso que ese ejército enemigo que venía a buscarlo. Después, bueno, el proceso es que Eliseo ora, esa gente queda ciega y así la lleva a la ciudad de Israel. Pero qué importante es que sepamos que hay un entendimiento espiritual, hay unos ojos espirituales que se tienen que abrir en nosotros. En la palabra de Dios dice 2 de Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo, Satanás, dice, cegó el entendimiento, para que no resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué hace Satanás? Satanás quiere poner el velo para frenar el proceso de revelación, para frenar el proceso de entendimiento de la palabra de Dios. Para que no se forme esa mente de Cristo y para que no se forme Cristo en nosotros. Porque cuando se forma la mente de Cristo, simultáneamente se forma el carácter de Cristo en nosotros, se forma la personalidad de Cristo en nosotros. Y esto es algo hermoso, y Satanás quiere privarnos de eso, porque él quiere anular el testimonio y el poder del testimonio del creyente y también de la iglesia del Señor Jesús. Entonces, tenemos que ver que esto fue el proceso inverso de lo que pasó con Adán y Eva. Dice que Adán y Eva, cuando pecaron, dice, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué ojos se abrieron? Se abrieron los ojos de la carne, se abrieron los ojos naturales y se cerraron los ojos espirituales que venían de estar en una comunión plena con Dios, en una comunión íntima con el Señor. Entonces, estos pasajes nos hablan de un Jesús
que nos quiere llevar, como llevó a la samaritana, como llevó a sus discípulos, nos quiere llevar a un terreno del reino de Dios, un terreno de reino, un terreno donde estamos en este mundo, pero como dice la Escritura, ya no pertenecemos a este mundo. Un terreno donde no somos personas que nos arrastramos buscando las migajas de Dios, como le pasó a la mujer sirofenicia. No, somos aquellos que estamos sentados a la mesa de Dios, que podemos comer de las cosas celestiales, podemos ser nutridos por Dios por medio del Espíritu Santo, podemos recibir la fe necesaria, podemos recibir el gozo necesario, podemos recibir el entendimiento necesario de la voluntad de Dios, podemos recibir la paz de Dios en todo momento. Es todo el recurso del reino de Dios, del reino de los cielos, mientras caminamos en esta tierra, como dice Pedro también, como peregrinos y extranjeros, hasta que vayamos eternamente al reino eterno de nuestro Padre Dios. Entonces, animarnos a cambiar los pensamientos naturales, a poner ese contacto íntimo con el Espíritu Santo, de tal manera que cada vez sea más presente, sea más vivo y nuestra revelación sea cada vez más fluida, cada vez más rápida, más constante, más permanente en nosotros y más creciente, para que se forme en nosotros la mente de Cristo y podamos evaluarnos, podamos caminar y podamos servir a Dios también con lo espiritual y no con lo natural y carnal. Lo natural y carnal no puede ser adaptado a lo de Dios. Eso se llama religión. La religión no sirve para Dios. Lo que sirve para Dios es cuando lo natural y carnal son reemplazados por lo verdadero, por lo genuino, por lo espiritual, por lo de Dios. Así que bueno, este es el comentario que les traigo esta tarde. Espero que ustedes tengan mucho contacto con Dios, que reciban estén con esas raíces, como dice el Salmo 1 y como dice también Jeremías 17:7, plantadas junto a las corrientes de las aguas, ¿no? Que son las corrientes del Espíritu Santo, y que den su fruto a tiempo, ¿no? Que den su fruto a su tiempo y que tu hoja no caiga, como diciendo que siempre estés entendiendo la voluntad de Dios, que siempre estés fresco y estés verde, y que Cristo sea formado en tu vida y que también sea formado en mi vida. Que Dios te bendiga. Voy a orar por todos ustedes para que puedan romper toda barrera y que también sea quitado todo velo que Satanás ha puesto en la mente para que no haya revelación, para que no haya entendimiento de la voluntad y del plan de Dios para nosotros. Padre, gracias te doy por esta tarde, por los que están escuchando y viendo este mensaje y los que también lo van a escuchar y ver en otro momento. Señor, en el nombre de Jesús, sea quitado todo velo, sea roto, Señor, todo obstáculo de religiosidad, de carnalidad, de falsa espiritualidad. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que se abran los caminos y se abran los cauces para la vida del Espíritu, para el contacto, Señor, de lo natural y lo espiritual, para que ese contacto produzca revelación, que la revelación transforme el entendimiento, transforme, Señor, la manera en la cual, Señor, interpretamos la vida y nos interpretamos a nosotros mismos. Señor, llenanos de luz, llenanos de tu revelación, y que, como dice Pablo, podamos decir que nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, porque Él vino a traer lo divino, Él vino a traer el reino de Dios, y Él dijo que ya está entre nosotros, y es una realidad, y el Espíritu Santo es real. Padre, que haya vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.